siempre, Señor amado, fortalécenos, danos sabiduría y entendimiento, Señor, que proviene de ti, Padre amado. Y también te pedimos, Señor, que apresures tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta noche vamos a retocar algunas cosas que hablamos en la semana pasada. Y como siempre, si tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor, les recuerdo continuamente que no lo pongan en el baúl de los recuerdos, del olvido, ¿no? Escríbalo y véame, o durante la enseñanza levante su mano y atendemos esa pregunta. Pero como les había dicho anteriormente, a veces al preparar un estudio aparecen otras interrogantes, y entonces es bueno porque nos permite cubrir completamente el tema de lo que vayamos a estudiar. Y sí hablamos de estos dos anticristos, y muy en especial porque el primer anticristo que nos revela la Biblia, sus características son muy peculiares, y no es casualidad que entonces cuando el profeta Daniel, que también habla de los dos anticristos, el profeta Daniel habla sobre las características de ese anticristo de la semana 70 del tiempo del fin. Vemos unas características, unas actitudes, unas acciones muy similares. Entonces eso nos deja saber que no esperemos un anticristo que sea más leve en su postura de lo que fue el primer anticristo. Y conocemos históricamente que ese anticristo fue Antíoco Epífanes. Y ya hablamos un poco sobre eso, y vamos a retocar este asunto de la dinastía, porque aquí vamos a ver un patrón, vamos a ver cierto paralelismo que nos abre los ojos y quizás nos preocupa, porque bien los historiadores dicen que la historia se repite, ¿no?, a través de los tiempos, y es muy cierto. No hay nada en la Biblia que sea completamente nuevo, todo ha sido revelado y manifestado por el Espíritu Santo. No vamos a ver algo completamente nuevo, sino que vamos a atar cabos y vamos a tratar de entender todos estos acontecimientos, porque son de gran importancia, significativos para la iglesia de Jesucristo. Saber dónde estamos nosotros parados en este tiempo en que nos ha tocado vivir, porque cuando comiencen a ocurrir ciertas cosas que están ya manifestadas en la Escritura proféticamente, va a ser demasiado tarde para tratar de ponerse al día y de estudiar y de preguntar aquí y preguntar allá. No vamos a actuar de esa manera. El Señor nos advirtió que no nos fuera a sorprender este tiempo. Como Él vendría y estas cosas vendrían como ladrón, queriendo decir que estas cosas van a suceder de momento, imprevistamente. Hay que estar preparados, porque la gente estaría viviendo como en los días de Noé. Claramente la Biblia declara eso. Compraban, vendían, estaban viviendo normalmente como ellos pensaban que todo era normal. Pero sin embargo todo vino de momento. En los días de Sodoma y de Gomorra estaban viviendo de la misma manera, y vino de momento la destrucción y el juicio de parte de Dios. Es importante entonces entender esto de del paralelismo entre estos anticristos, el tiempo en que esto aconteció, y cómo esto se puede parecer a los tiempos que estamos viviendo hoy. Entonces vamos a repasar esta pantalla, esta proyección. Se las enseñé en la semana pasada, donde habla sobre la dinastía del primer anticristo. Y esto ocurrió durante un tiempo que algunos lo identifican helenístico, y le vamos a hablar por qué se le llama así, helenístico. Esto tiene un significado porque esto ocurrió después de la muerte de Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, que fue aquel general, rey famoso, que conquistó el mundo conocido de entonces, se lo arrebató a los medos y los persas, y cumplió la profecía que Daniel había decretado sobre aquella estatua de Nabucodonosor.
Ese es el imperio griego que nos trajo el koines, el común, el idioma común del griego por todo el mundo conocido de aquel entonces. Entonces, esto de lo helenístico va a ser significativo también, porque tiene un parecido al tiempo en que estamos viviendo hoy. Entonces hablamos de que esta dinastía, la dinastía del primer anticristo, sale de un periodo de 249 años. Y en ese periodo de 249 años hicimos una observación. Y le hablé un poco sobre esa observación. Una observación es que he visto algo, lo he considerado bíblicamente y se lo he presentado a ustedes como algo de interés, algo que puede que nos hable o nos enseñe algo más adelante. Es una observación. Y aquí, en esta noche, vamos a repasar rápidamente algunas de esas observaciones, porque hay 2 o 3 observaciones que fueron hechas. El tiempo histórico. Y cuando hablo de tiempo histórico, es tiempo que se puede verificar y confirmar en cualquier enciclopedia, Wikipedia, en el internet. El tiempo de estos 249 años es del 312 al 63 antes de la era de nuestro Señor Jesucristo. Del 312 al 63. El fundador de esa dinastía es Seleuco I. Y este hombre es uno de los 4 generales que heredaron, por decirlo así, el poder ante la muerte repentina y temprana de Alejandro Magno a los 32 años de edad. Algunos piensan que murió de fiebre amarilla o de tifoidea o de alguna enfermedad rara. El asunto es que le pegó en el momento más fuerte y más importante de su vida. Pero así es, cuando los reyes y las naciones se levantan, caen y cumplen los propósitos de Dios. Y Dios no los obliga, sino que ellos escogen esa manera de vivir. Y el reinado de Alejandro el Grande fue tremendo, único, violento, rápido, pero fue de corta duración. Mas, sin embargo, cambió el mundo conocido para siempre hasta el día de hoy. Y algo que noté, que podríamos decir en forma de observación también, es que el que se identifica como ese anticristo, esa persona antidios, vino a ser alguien de esa dinastía de Seleuco, dinastía de hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Y este Antíoco vino a ser el Antíoco número 4, pero vino a ser el 7º en la jerarquía después del fundador, que fue Seleuco I. Entonces eso puede ser significativo porque el 7, sabemos que el 7 es el número que representa a Dios, y donde vemos el 7 manifestado podríamos decir que vemos la mano de Dios en todo esto. Cuando vemos el 6, en estos tiempos proféticos y apocalípticos que estamos hablando, vemos el esfuerzo y la intención del hombre, del ser humano. Vemos el intento de establecer esa torre de Babel que continúa latente en el corazón y viva de cada ser humano, porque dentro de esa torre de Babel está el sentir del ser humano de que no depende de Dios y que puede hacer las cosas por sí mismo. Cada nación, cada reino, incluso se podría decir que cada ser humano puede tener su propia torre de Babel adentro. Pero sabemos que no es por las torres de Babel que vamos a agradar a Dios y vamos a conocer los designios del universo, sino lo vamos a conocer por medio de la revelación del Espíritu Santo y la palabra dada. Es de la manera en que agradamos a Dios, obedeciéndole en todos sus caminos. Entonces, el periodo histórico de este Antíoco Epífanes, que se conoce como el anticristo, para ese tiempo, por las cosas que hizo y que intentó hacer. Y también vamos a ver que Dios lo cortó repentinamente, le cortó la vida cuando él insistió a hacer cosas que no correspondían ya hacer. Dios lo cortó.
de entre los vivientes. Entonces el tiempo histórico viene a ser en el 175 al 164. Otra vez, 175 al 164, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos siempre esto, cuando hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, normalmente pensamos en el 0. Pero hubo un error de cómputos ahí de las personas que trataron de arreglar el calendario entre el calendario romano, el calendario lunar, el del sol. Y en realidad el nacimiento de Cristo ocurre de unos 4 a 6 años antes de la era 0. ¿Cómo lo podemos confirmar? Porque se tiene la fecha en que Herodes el Grande murió. Y obviamente Herodes el Grande murió cercano al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque él fue el que trajo la idea de destruir a todos los niños menores de 2 años de edad. Por razón a la fecha en que Herodes el Grande muere, sabemos que el nacimiento de Cristo no fue en el año 0. Hubo un error y eso lo reconocieron. Entonces, sigue esta dinastía hasta el año 63 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que aquí nos concierne es identificar esta dinastía de los Seleucidos y que el séptimo en jerarquía desde su fundador le tocó a ser ese Antíoco Epífanes, que vino a ser el anticristo primero revelado como tal en los libros proféticos. La observación que les dije sobre ese periodo de 249 años es que hay un paralelismo aquí del tiempo y el año en que ocurre. Si vemos antes de Cristo, en el 312 al 63 dura esta dinastía, 249 años. Miramos después del nacimiento de Cristo y encontramos un paralelismo aquí. El templo fue destruido el 70, 70, digamos el 63, si se usa ese año como referencia, nos da unos 7 años antes de la destrucción del templo. Pero lo que queremos ver aquí es que en ese tiempo también de 249 años, en el 312 también, ahora después del nacimiento, aparentemente Constantino el Grande se convierte al cristianismo y hay mucha duda sobre esa conversión. Si él verdaderamente se convirtió al cristianismo, pero causó mucha influencia en la iglesia conocida. A partir del 313, cuando se estableció aquel famoso edicto de Milán, que les he hablado en ocasiones anteriores, ¿no? A partir de ahí, la iglesia toma otra actitud, porque la relación del imperio contra la iglesia ya no iba a ser la misma. Eso fue otra observación que les quería presentar en el término de 249 años. ¿Cómo puede servir eso? Pues quizás no como mucho, aparte de que hay una casualidad, quizás una coincidencia ahí en estos tiempos, pero si estas coincidencias siguen manifestándose, entonces tal vez Dios nos está hablando de una manera liviana, por decirlo así, para el buen entendedor que con pocas palabras entiende. Es que hay que escuchar lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Y a fin y a cuentas es la manera que siempre Dios ha hablado, para que siempre haya ese temor reverente de Dios y nadie pueda decir, ya lo tengo todo cuadrado aquí y sé exactamente lo que va a pasar. No, Dios sigue siendo soberano. El día y la hora en que ciertas cosas van a ocurrir, nadie lo sabe, solo nuestro Padre que está en los cielos. Pero sí sabemos que muchas cosas van a acontecer y que va a haber grande actividad angelical en los tiempos finales y próximos al segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Recuerde estos paralelismos, porque esto que estamos aquí viendo en esta dinastía ocurre antes del primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Como ser humano nació de mujer. Si el Señor se apareció anteriormente a Josué, digamos, como el capitán de los ejércitos, se aparece como el ángel del Señor. Pero ahora estamos hablando del primer advenimiento humano en la tierra, nacido de mujer, nació de María. Estas cosas ocurren
justo antes de ese primer advenimiento. Que nos quita pensar que antes del segundo advenimiento no comiencen a pasar cosas similares. Por eso es importante quizás atar cabos aquí y estar pendiente de estos pequeños detalles que quizás a algunas personas les hable, pero a otros no les diga mucho. Pero eso no quita que al observador cuidadoso y que considera que estas cosas pueden ocurrir, quizás se dé cuenta que aquí hay un patrón, hay una similitud, hay un paralelismo aquí que es importante observar. Porque eso va a afectar nuestras decisiones también hoy en día. Vamos a confiar en el Señor, pero vamos a movernos siempre cautelosamente, procurando andar bien delante del Señor, porque el Señor puede comenzar todas estas cosas en cualquier momento. Entonces ahí está, hoy les dejo esa observación con Constantino el Grande. Entonces les hice otra observación también, que esta tiene que ver con las 2300 tardes y mañanas, que habla Daniel en su libro. Y muy pocos hablan de estas 2300 tardes y mañanas, porque a la verdad acomodarlas durante esta semana 70 no era asunto de dar un número y simplemente decir ahí va a ocurrir este tiempo. No, habría que pensar, como hemos pensado, que el calendario de Dios es un calendario de 30 días, los meses, y el año de 360 días. Y la ciencia hoy en día está hablando de que tiempos atrás un día duraba 5 horas por la rotación de la Tierra, y cómo se acerca la Luna y la fuerza de gravedad hacía que los días fueran más cortos, y entonces los días se están alargando más y más y más, y según la ciencia la Luna se está alejando, y un día, millones y millones de años en el futuro, la Luna ya no va a tener influencia con la Tierra, ¿no? Pero nosotros sabemos la historia, la ciencia está descubriendo todas estas cosas, pero para nosotros no deben de ser nuevas. Nosotros debemos de encontrar unas respuestas aquí plausibles, unas respuestas que tengan sentido, porque le estamos creyendo a Dios y nos basta la palabra del Señor. Y si dejamos que el Espíritu Santo nos explique, lo vamos a entender. Como meros y simples mortales que somos, tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, del único Dios verdadero. Entonces, en esa observación les presenté estas 2300 tardes y mañanas como días, si usamos el calendario de Dios, y cómo encaja, porque estas 2300 tardes y mañanas identifican el comienzo del continuo sacrificio. Esto es importante, pero para entender eso hay que entender que los dos profetas iban a estar en operación, y que iba a ser durante la primera mitad de la última semana, que esa semana dura 7 años, y es la semana 70, y está dividida en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Y para acomodar entonces había que entender que el sacrificio continuo iba a comenzar. Sabemos entonces que llegará el momento que el cumplimiento de esos 2300 tardes y mañanas va a ser cuando el anticristo y el falso profeta le entregan los gobiernos de la tierra al dragón, a la serpiente antigua. Entonces esa información la tenemos dada en la Escritura, que es al final de los 42 meses. ¿Por qué? Porque se está preparando todo, proyectando, ¿no? Estamos viendo aquí cómo todo apunta la convergencia, ¿no?, hacia Armagedón, hacia el Valle de Jezreel, hacia ese conflicto final. Pues, ¿qué podemos hacer? Acomodar entonces los 2300 tardes y mañanas a partir del mes 42 hacia atrás. Y eso nos muestra entonces cuando digo hacia atrás, es que en lugar de tratar de acomodar las 2300 tardes y mañana al principio, vamos a usar un punto de referencia que tenemos ya dado, y sabemos cuándo es esa entrega al final. Y de ahí hacia atrás podemos acomodar 2300 tardes y mañana en el calendario de Dios. Y le dimos la información hasta en meses, cuántos meses eso. Lo que aquí es importante recordar es que eso nos va a enseñar cuándo va a comenzar el tiempo del continuo sacrificio. Ahora, para que el tiempo del continuo sacrificio comience, los 2 testigos, los 2 profetas, estarán ya preparados en Jerusalén, en el templo,
listos para hacer todo lo que Dios demanda para que el culto a Dios, conforme a lo enseñado por Moisés, fuera otra vez reintroducido como señal al pueblo de Israel que al final de los tiempos, de este tiempo de angustia de Jacob, ellos mirarán al que traspasaron cuando él regrese y creerán en él, y como Pablo dijo, todo Israel será salvo. No podemos dejar aquí ningún cabo sin atar. Todo tiene que acomodarse conforme a como dice la palabra, con la fórmula que Dios nos ha dado. La suma de la palabra es la verdad. Entonces, a partir de eso, seguimos acomodando todas estas cosas y comprobándolas y verificándolas según el Espíritu nos ilumina y aclara nuestro entendimiento en medio de estas opiniones que estamos hablando, interpretaciones que estamos dando. Hay cosas que son evidencia dada, que no podemos descartar, y hay evidencia que, ya les he dicho, es evidencia circunstancial. Aparte ya de estos dos, esto que está dado como evidencia dada y la evidencia circunstancial, he tomado decisiones, he tomado interpretaciones y he analizado y he completado todo lo que estoy enseñándoles para que tenga sentido, se pueda enseñar, y no solamente yo lo pueda enseñar, sino cualquier persona que tenga interés y que entre en esto podrá comprobar las mismas cosas. No es exclusivo, la interpretación de la palabra no es de que sea algo exclusivo, interpretado de una manera exclusiva por alguien. No, vamos siempre a confiar que el Espíritu Santo es el que nos está guiando. Estas 2300 tardes y mañanas también nos pueden presentar un panorama aquí un poco preocupante, porque lo de las 2300 tardes y mañanas dentro de la última semana nos da el comienzo del continuo sacrificio y nos da el final, o que se le enseñé como la entrega. La entrega es cuando ya